¿Necesitas depositar efectivo? En Provincia Net Pagos, con tu tarjeta de débito de Banco Provincia, además de pagar todos tus impuestos y servicios, extraer dinero o hacer recargas, también podés realizar depósitos en efectivo de hasta 50.000 pesos en tu cuenta habilitada. Solo tenés que acercarte a cualquiera de los locales adheridos, presentar tu tarjeta e indicar el monto que querés depositar. Sin vueltas, rápido y seguro. Para conocer los lugares de atención y condiciones de los servicios, ingresar en provincianet.com.ar. Zayat, Ibáñez, Tonietti, Truco Gallo. Hola, sean bienvenidos a Truco Gallo, el podcast sobre actualidad política y económica de Argentina. Este es el episodio número 200 de Truco Gallo. Cuarta temporada, gobernaba Mauricio Macri cuando arrancó Truco Gallo. Qué numerito, qué numerito. Qué numerito 200, hay que llegar al 200. No cualquiera, no cualquiera. Mi nombre es Daniel Tonietti y me acompañan, ya se adelantó, Alfredo Cuchu Zayat. Cuchu, ¿cómo estamos? Bien, felicitaciones a todo el equipo de Truco Gallo. Como decía antes, no cualquiera llega a 200 episodios de un podcast, y más de política y economía, digamos. Seguimos matándonos, pero seguimos haciendo el podcast. Entonces, buen día, buenas tardes, buenas noches para todas y todos. Se completa el equipo con Pablo Totó Ibáñez. Querido Totó, buenos días. Muy bien, muchachos. Muy bien. Es una cosa más, digamos, acá hay interna, ¿viste? Pero no se rompe, loco. Está muy bien. Por lo menos nos seguimos hablando. No, sí, claramente. Nos respondemos a los mensajes. Al menos. Claro. Estamos bien. No nos enviamos libros para los cumpleaños, eso, no todavía. Tengo un par para mandar. A ver, en este capítulo vamos a hablar de lo que se empieza a percibir como un fenómeno, que es el crecimiento de la ultraderecha en la Argentina, en su discurso económico, en su discurso político, en su discurso cultural, en la figura de Javier Milei, que tuvo una muy buena performance electoral en la elección de mitad de término del año 21, y además logró ser electo el diputado y logró que Victoria Villarruel, que es una abogada que tiene una postura negacionista con respecto a los crímenes cometidos durante la última dictadura militar, también fue electa en un número muy importante y transformándose en uno de los triunfadores de la elección de mitad de término y en un emergente. Ya ha anunciado la voluntad de candidatearse a presidente de la Nación, Javier Milei, y empezó a circular una encuesta de la consultora Opinaya, una encuesta muy prematura, porque la verdad que hacer aseveraciones de quién va a ganar la próxima elección, faltando un año y medio para el proceso electoral, es muchísimo. La encuesta tiene una pregunta, que es: si el próximo domingo se votara para presidente de la Nación y se presentaran las siguientes listas y candidaturas, ¿a quién votaría? ¿No? Aparece Rodríguez Larreta con 9%, Macri con 7%, Vidal con 5%, Bullrich con 5%, Lustó con 3%, Morales con 1%, completando 30 puntos, Juntos por el Cambio. En el caso del Frente de Todos, Cristina con 15%, Alberto con 8%, Massa con 3%, Kicillof con 2%, Máximo Kirchner con 2%, Guado de Pedro con 1%, completando 31%, gana por 1 punto el Frente de Todos. Y otras candidaturas, liberalismo, entre comillas, las comillas son mías, 18 puntos Javier Milei, 2 puntos José Luis Esper y Nicolás del Caño, 3 puntos Juan Schiaretti, por el peronismo, 3 puntos, no sabe, no contesta, 13 puntos. Detalle, el candidato que mayor cantidad de votos obtuvo, solo, en soledad, ha sido Javier Milei. Hay otras encuestas que marcan un crecimiento de Milei, quizás no en este sentido. Bien, esto para ponerlo un poco en contexto de lo que está sucediendo en otros lugares del mundo. Como decíamos anteriormente, la Argentina presumía como un atributo positivo, producto de los crímenes de la dictadura, producto de la lucha de los organismos de derechos humanos, fundamentalmente las madres de Plaza de Mayo y las abuelas de Plaza de Mayo, producto de la lucha que hubo contra las leyes de impunidad,
presumía que era una sociedad que estaba, si se quiere, con un cordón sanitario muy fuerte al surgimiento de las expresiones de ultraderecha. Bueno, eso se verificó que no es cierto en el 2021 y ahora se está viendo, por lo menos a futuro, la posibilidad de un crecimiento de la ultraderecha. Detalles, piezas de un rompecabezas, nada más, sueltas, para que los oyentes de Truco Gallo con esos elementos puedan sacar, si se quiere, alguna conclusión propia. El 11 de abril, dentro de algunas semanas, se van a producir dos hechos. Uno es, se va a constituir el gobierno ejecutivo de Castilla y León, que fueron elecciones autonómicas adelantadas en España. El elemento central es que ya Vox va a participar del Ejecutivo de Castilla y León con el PP. Ya no es que Vox le presta los votos, es un sistema parlamentario, al PP para que forme gobierno, como el caso de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid. No. Ahora Vox se sienta en la mesa, logró 13 escaños y el PP logró 31, y ambos lograron la mayoría, se sienta en la mesa y pide ministerios para gobernar junto al PP, que es un partido de derecha autopercibido con una tradición democrática. Y pide el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Empleo, tienen otro nombre, no se llaman ministerios exactamente. Hay elecciones próximamente también en Andalucía, donde también pareciera ser que se va a replicar, si es que se verifica el crecimiento electoral de Vox, que la formación de Santiago Abascal, Vox también va a reclamar para sí la posibilidad de ocupar lugares en las elecciones autonómicas de Andalucía. Anticipando, ya hay encuestas que dicen que el PP más Vox estarían en condiciones casi de obtener la mayoría para la formación del próximo gobierno si fuesen las elecciones hoy en España. Detalle, ¿no? Después del derrotero, la historia del franquismo, la ultraderecha está en condiciones de acceder al gobierno en España. Dicho sea paso, Castilla y León es la cuna, el lugar donde surgió políticamente hace más de 35 años atrás, casi 40 años atrás, José María Aznar. Otro detalle, en Portugal las elecciones ya fueron en enero de este año y surgió muy fuertemente, porque surgió de la nada, antes no tenía participación electoral, llega, se llama la agrupación de André Ventura. En Portugal también surgió la ultraderecha. Yo hago también un podcast, ustedes saben, que se llama Cuenta Regresiva, que es sobre el proceso electoral de Brasil, que se va a llevar adelante el 2 de octubre la primera vuelta, y si llegase a haber segunda vuelta el próximo 30 de octubre con Darío Pignotti, y le pregunté a Darío que a esta instancia, a esta distancia en tiempo del proceso electoral, que hay más o menos un año y medio, un poquito menos, si medimos las pasos, para el proceso electoral Argentina, al año y medio de las elecciones del 2018 de octubre, ¿en qué circunstancia estaba Jair Bolsonaro? Le propongo que escuchemos a Darío Pignotti, a un año y medio de las elecciones. ¿Cuál era el lugar de Bolsonaro en términos electorales? En el tsunami, en el momento de mayor delirio político, 2 meses después de la separación del cargo de Dilma y un mes antes de la definitiva revocación de su mandato, aún ahí, y de la ofensiva aún no final, pero muy avanzada de Lavallato contra Lula, aún ahí Lula tenía 22%, según Datafolia. Marina Silva, la ambientalista surgida del PT y luego distanciada y enfrentada a ese partido de Lula, 17%, y Aécio Neves, que por entonces era visto como el gran favorecido por el golpe, 14%, Bolsonaro 7%. Pero en diciembre de 2017, ya en el año de las elecciones prácticamente, las elecciones son en octubre del 18, ahí ya está Lula con 34% y Bolsonaro crece al 17%. Es decir, Bolsonaro es un hijo del caos, un hijo del golpe contra Dilma y de Lavallato, indudablemente. Un mes y poco antes de las elecciones, cuando todavía no había sido definitivamente proscripto Lula, es decir, para ser conservador a fines de agosto
del 18, las elecciones son en octubre, el atentado real o exagerado contra Bolsonaro es el 6 de septiembre, importantísimo el atentado, la puñalada de la que no salió sangre del 6 de septiembre, porque esto vira todo el juego. Poco más de un mes antes de las elecciones, Lula seguía siendo el favorito, aún en la cárcel, con mediciones que le daban 35, 37, 38, y Bolsonaro con mediciones que apenas superaban el 20. Es decir, Bolsonaro salta estrepitosamente en 2018. ¿Qué quiere decir esto? Lo que plantea Darío Pignotti con esta información. Primero, que ningún proceso político es igual al otro. Pero ¿qué es lo que plantea ahí Darío Pignotti? Que Bolsonaro creció en el caos. Creció en el caos, creció Bolsonaro, ¿no? En ese escenario caótico es cuando, de un lugar absolutamente marginal, yo que sigo la política brasilera, siempre fue como un personaje absolutamente marginal. De hecho, no estaba primero Lula, como lo contaba recién Pignotti, después estaba Marina Silva, que terminó sacando en las elecciones del 18 el 1 o 2% de los votos, paréntesis, ahora va a apoyar a Lula. Lo que digo es, son los fenómenos de ultraderecha, surgen, irrumpen, como si fuera un río subterráneo de repente. Por lo menos son los fenómenos que se pudieron ver con Bolsonaro y con Trump en Estados Unidos, ¿no? Que nadie los vio venir y emergieron de abajo hacia arriba. El último detalle sobre Milei, que para mí es un fenómeno para seguir de cerca, para indagar, porque está expresando algo más. Ahí no solo los jóvenes, me parece que ahí se está apelando mucho a la clase media, baja, empobrecida, a un voto que en algún momento era un voto cautivo de Sergio Massa, me parece. Hay algo ahí también. Hubo un analista de opinión pública, quizás podés ayudarme vos, Totó, esto lo podemos emprolijar también, creo que se llama Katterberg, ¿no? El que fue a un programa de televisión y dijo, los votantes de Milei son repartidores de Rappi. Hay algo ahí, ¿no?, de la clase media, baja, empobrecida, que está buscando una alternativa y ve quizás en el discurso de la casta política, de Milei, el discurso del Estado opresor de Milei, una salida a una situación bastante asfixiante. Y por último, no quiero dejar de pasar por alto también como fecha importante, la fecha del 11 de abril, donde se va a producir la elección en Francia, la primera vuelta en Francia. El candidato, Emmanuel Macron, es el que está primero en intención de voto, y la segunda que está en intención de voto es Marine Le Pen, del Frente Nacional, que fue como Marine Le Pen, o el lepenismo, no tanto con ella, sino con su padre, fueron como las primeras expresiones de xenofobia, de derecha en Europa, ya a finales del siglo pasado, del siglo XX, digamos, lo que era, de alguna manera, hasta te diría que quedó de alguna manera inclusive a la izquierda, entre miles de comillas, de la posición que tienen las nuevas derechas en Europa. Tanto Vox, como puede llegar a ser Matteo Salvini en Italia, o el caso que relatábamos recién de André Ventura de Llega en Portugal, o el caso de Orbán en Hungría, para dar solamente 4 o 5 ejemplos del surgimiento de la derecha europea. Insisto, tampoco América Latina no ha sido ajeno a eso, las elecciones de Chile también dan una expresión en ese sentido, las elecciones en Colombia también dan una expresión en ese sentido, la Argentina se ha mantenido un poco al margen de esto, en mi opinión, hasta el año 2021 y ahora. Milei, un gran enigma. Pablo. Me quedo pensando que posiblemente el fenómeno Milei lo excede Milei, ¿sí? En el sentido de que me parece que hay que entender a Milei ya como un fenómeno muy vinculado a lo que expresa también Patricia Bullrich y a lo que expresa un sector de la política, básicamente el PRO, porque logró que en la agenda,
se metan cuestiones que en otro momento parecían muy difíciles de abordar o que prácticamente no tenían emisores o que de alguna manera los emisores eran muy limitados, y logra que por cierto mérito de instalación pública, por su resultado electoral, por una proyección, no sé de qué encuesta estabas hablando vos, yo hace aproximadamente un mes y medio, Federico Aurelio contó que él tenía una proyección de Milei a nivel nacional de 17 puntos, y que era un número muy importante porque hasta ese momento yo por lo menos individualmente pensaba que Milei era solo un sujeto de característica urbana o básicamente porteña, pero evidentemente logró instalarse con el beneficio de un discurso muy simple, muy lineal, con temas muy puntuales, fácil de interpretar a grandes rasgos, logró por lo menos que sea una manifestación de posibilidad, que me parece que ahí está el dato de lo que se genera con Milei, pero también con Burri. La idea de que expresiones políticas de línea muy dura, con conceptos particularmente duros, aparezcan como un menú posible. Si después se vota o no se vota, para lo cual falta un año y medio, es otra cosa, pero por lo menos ya hay una manifestación pública. Si un 17, 18, 19, 20% de la sociedad está diciendo, de todos los argentinos, está diciendo, yo estaría dispuesto a votar a Milei. Si a eso le agregás, más allá de que comparten universo, la expresión y el indicador de que Patricia Bullrich aparece en muchísimas encuestas como una de las dirigentes o como la dirigente con mejor imagen a nivel nacional, evidentemente hay un fenómeno vinculado a algo más transversal que la derecha, sino, o por lo menos no entendido solamente en el sentido hemisférico de derechas e izquierdas, sino en la cuestión de política o antipolítica, porque lo de Javier Milei esencialmente tiene una especie de superpoder que a mí me parece muy interesante para abordar, que es esta especie de que tiene el don de decir quién pertenece a la casta y quién no pertenece a la casta política. No sé si nos van a acordar un poco ustedes a cuando Elisa Carrió tenía como una especie de don para decir quién era corrupto y quién no era corrupto. Milei está en una situación similar en ese aspecto. Aparece como una expresión de la antipolítica o de aquellos sectores muy defraudados con todas las ofertas políticas, con todas las variables políticas o con la política en el sentido convencional, y le habla a ese universo con un lenguaje muy claro, muy simplista, pues muchas veces sin ningún tipo de explicación del por qué o el para qué o el cómo, sobre todo cómo de determinadas acciones, pero logra ese éxito por lo menos de instalar algunos temas en agenda, que vamos a meternos en un momento básicamente con el tema de dolarización, pero el otro que para mí me parece todavía mucho más relevante y está mostrando también un perfil más agudo, incluso más sutil de Javier Milei, que tiene que ver con lo que ocurre con las políticas sociales. Antes de la elección porteña, Javier Milei dijo que no había que eliminar los planes sociales. Pareció un mensaje simplemente porque Milei se encontró que en un momento iba a algunos barrios del sur de la ciudad de Buenos Aires y tenía igual intención de votos o mejor intención de votos que en otros barrios, digamos, que podrían estar más clásicamente caracterizado con un pensamiento de centro derecha o de derecha convencional. Y sin embargo había un universo ahí. De hecho, en estos días aparece un dirigente, porque esta descripción del mundo político que hace Javier Milei, que está muy sintetizada en cuando habla de Cambiemos, que habla de los colectivistas, habla de la UCR, de la coalición sí, que ahí habla de las palomas tibias del PRO, donde básicamente ubica a Larreta y preserva a las duras del PRO, sobre todo Macri, lo que expresan Macri, Patricia Bullrich, tiene esta distinción general de los universos, de los espacios y a los que le hablan, pero logra, me parece, como cierto olfato, instinto y criterio de entender o interpelar a distintos sectores de manera transversal de la sociedad. No solo es una cuestión de un decil de la sociedad que termina abrazando, entendiendo o escuchando los planteos de Javier Milei. Alguno me preguntará si es lo mismo para aquellos una política dura con el tema planes sociales y prender fuego el Banco Central. Son dos planteos que parecen para dos electorados o dos universos o dos nichos
de votantes o distintos, pero evidentemente logra en un salto, en un zigzagueo, en un movimiento, Milei logra ponerse ahí y logra sobre todo, que me parece sigue siendo todavía el fenómeno más interesante para abordar y si se quiere también más peligroso, de que logra meter en la agenda cuestiones que durante mucho tiempo estuvieron absolutamente fuera de la agenda. Voy a cerrar con un detalle, que también me parece que a Milei hay como una pregunta respecto a Milei. ¿Cuánto hay de personaje? ¿Cuánto de lo que se ve de Milei es auténticamente Milei y es todo eso? ¿Y cuánto hay de estratega? ¿Sí? Me parece que es la misma pregunta que uno tiene que hacerse, por ejemplo, respecto a Patricia Bullrich. ¿Cuánto hay de percepción o de adivinación de que hay sectores sociales que están queriendo escuchar algunas cuestiones y lo que están haciendo es justamente hablarle a esos sectores para atraer a ese universo, para representarlo, para ser una voz de ese sector que evidentemente no encuentra representante en la otra oferta electoral, ni en la derecha más, ni en la izquierda más clásica, ni siquiera tampoco en lo que ha sido la última experiencia de Juntos por el Cambio y que evidentemente no ha logrado satisfacer para nada a ese sector, si es que alguna vez formó parte de ese universo, el Frente de Todos o las distintas variables del peronismo. Y acá sí voy con el último detalle, porque me resulta interesante para leerlo. Una de las últimas intervenciones de Milei fue que no hay que eliminar los planes sociales, sino que los planes sociales tienen que pasar a ser administrados por los intendentes. Me parece una definición que bien podría ser una salida, una respuesta... Bien le podría haber dado un intendente. No, claro, de hecho es una respuesta muy similar a la que días después da Néstor Grindetti, intendente de Lanús. Pero ahora mi pregunta fue, ¿qué dijo Milei ahí? ¿Fue una respuesta para salir de un encierro? Porque él no está diciendo que hay que eliminar por lo menos de un día para el otro los planes sociales. Dice como todo que hay que lograr que los planes sociales en algún momento se conviertan en trabajo, algo que dice todo el universo de la política o casi todo. Ahora él plantea y mete en el juego a los intendentes y ahí uno ya empieza a leer que posiblemente Milei tiene una apreciación política o empieza a hacer una valoración de realismo político de que también el territorio juega, de que tiene que jugar con el territorio, que posiblemente no todos son enemigos y que ahí sí también puede haber una estrategia política mucho más clara y que en ese proceso o en ese abordaje, lo estoy haciendo como interrogante, como pregunta, porque posiblemente alguien podrá creer que Milei es todo espasmo y toda una manifestación libre de fraseríos y títulos, pero también en algún momento aparecen acciones que parecen explicar que no todo es tan anárquico, ¿sí? Y vuelvo al mismo caso, por eso creo que es imposible interpretar o leer a Milei sin leer e interpretar a Patricia Bullrich, porque le hablan al mismo universo, a universos muy parecidos, tienen posiciones parecidas y algo sobre todo que es paradójico y muy interesante, no se atacan entre ellos. Está claro que la aparición de Milei, entre otras cuestiones, cuando logró instalar, para mí la capacidad que tiene una fuerza política o un dirigente es instalar, entre otras cuestiones, los temas de conversación, la narrativa, y hace 2 o 3 semanas que en la Argentina se está debatiendo si es viable o no es viable la posibilidad de una dolarización. El primero que salió es Milei, después incluso salieron algunos legisladores hasta del propio radicalismo, del bloque de Martín Lustó y Emiliano Jacobiti, promoviendo la posibilidad a través de una ley de una dolarización. Y esto es un poco, para mí, un efecto del fenómeno Milei, que impregna, ¿no?, como un sprite a toda la discusión política, a la actual y a la porvenir. Si no será la dolarización, será algún plan de shock monetario que puede ir desde una convertibilidad a un plan austral,
por caso en el terreno de la especulación, Cuchu. Sí, como bien dijiste vos, digamos, si lo mío, ahora me voy a meter con el tema de dolarización, pero para complementar el tema de este fenómeno Milei. El tema de la instalación de los temas y cómo se fue corriendo los límites vinculados con la política para que aparezca un representante de la ultraderecha autodenominado libertario. Y cómo se fue corriendo y la instalación de temas. Hay una encuesta que yo hace bastante, ¿no? Publiqué una nota, estaba vinculado con los economistas, sobre las apariciones en los medios. En el 2018, Javier Milei estuvo en ese ranking como el número 1, digamos, en cantidad de apariciones y de tiempo durante ese año, el 2018. Todos los medios, ¿eh? El otro... la encuesta siguiente fue en el 2021 y ahí no está en el número 1, pero sí está en los primeros 10. ¿Qué quiero decir esto? Bueno, y que ahora, la verdad, haces zapping y lo encontrás en algún canal de cable, siempre está Milei. O algún representante de los que se autodenominan libertarios y son representantes de la ultraderecha en Argentina. Esta es la forma donde se van instalando los temas. Digamos, el corrimiento de la discusión económica, el debate económico hacia la derecha, no fue solamente por durante 4 años haya un gobierno de derecha como la Alianza Macrista Radical, sino también porque el discurso dominante estaba entre la derecha y la ultraderecha, el discurso dominante mediático, ¿no? El tema de Milei y la dolarización es para mí un ejemplo más de este proceso, no es que surge de un día para el otro. Para ir al punto central, digamos, vinculado con el tema de la dolarización, el debate no es nuevo, sí la instalación es nueva. Durante la década del 90 y fundamentalmente al final del gobierno de Menem, apareció la idea de la dolarización, incluso durante 1999, Menem y con su ministro de Economía, Roque Fernández, estudiaron el tema, incluso con la posibilidad de dolarizar, y que incluso en el Congreso de Estados Unidos se discutió la sanción de una ley que no logró votos favorables. En ese momento Bill Clinton le dice, bueno, si querés dolarizar, pero acá no te ayudamos nada, no te damos crédito, no van a tener el señoriaje, no va a haber ningún tipo de redescuento, digamos, tienen que, si lo quieren hacer, háganlo. Bueno, obviamente que eso naufragó rápidamente, y después a la salida de la convertibilidad hubo un debate muy fuerte al interior del bloque del poder económico entre devaluadores y dolarizadores. Para hacerlo muy sencillo, para meterme ya de lleno en dolarización, en ese momento los devaluadores estaban liderados por el grupo Techín y los, obviamente porque era parte de su negocio. Si vos tenías un tipo de cambio más alto, les permitía tener ganancias extraordinarias, tal como se reflejó con la salida de la convertibilidad. Y después los dolarizadores eran fundamentalmente las empresas multinacionales de las privatizadas, los bancos internacionales y los bancos locales. Obviamente esto es porque le permitía tener ganancias extraordinarias en dólares, con su actividad de servicio en servicios monopólicos, y para los bancos padecer el default, ¿no? Y no padecer una licuación de sus activos. Bueno, la dolarización aparece de nuevo en un escenario que no es igual, pero que tiene algunos rasgos que están vinculados a la situación de agobio o de crisis económica. Cuando aparecen estas situaciones de agobio económico, como el que se está viviendo ahora, porque se acumula 6 años
fundamentales de una crisis profunda y fundamentalmente de deterioro de la calidad de vida y los ingresos de los sectores populares. Alfred, Sí. déjame hacerte un planteo con eso, porque hay algo que me parece particularmente interesante. Y aparece la dolarización. Perdón que te corte, pero No, dale. Y aparece la dolarización como la receta infalible contra la inflación. Sí. Y me parece que aparece con un soporte que tácticamente es interesante. ¿Por qué? Porque los que lo proponen, no me voy a Milei, me voy a sectores de Juntos por el Cambio, lo planteó Cacase, un diputado de Lustó, lo dio a entender, coqueteó con la idea Tetaz, algunos economistas estaban ahí un poco con ese planteo también. Está en el menú de opciones que maneja Patricia Bullrich, alguien dice que no es una idea que descarte Mauricio Macri, más allá que no ha dicho nada, por lo menos yo no sé que haya dicho nada, y los economistas de él en general son bastante más cautelosos o plantean otras cosas. Ahora, lo que me parece una cosa bastante interesante como abordaje es que como las recetas ortodoxas de la era Macri con la inflación fracasaron, y se puede usar el argumento que hasta ahora las recetas heterodoxas, usted me corregirá que es el experto, vienen fracasando en este gobierno, alguien sale a vender una fórmula mágica contra la inflación y posiblemente haya gente que le guste y que le genere tentación. Sí, espejito de colores. Pero eso es espejito. Yo ahora voy a hacer, y yo iba a hacer esta introducción, digamos, y que está en línea con lo que vos decís. Digamos, si querés, hacia lo racional. Yo te voy a explicar que el tema de la dolarización sería una tragedia. Pero yo ahora te lo voy a decir por qué va a ser una tragedia. Ahora bien, quienes proponen la dolarización en realidad apuntan a lo emocional. Te voy a salvar de un agobio colectivo que es la elevada inflación. Entonces, frente a esa intervención sobre la subjetividad, cualquier cosa racional es muy difícil que pueda penetrarla. Yo digamos, es como que salgo a tratar de explicar diciendo que pocos le va a importar a gran parte de la población. ¿Por qué? Porque cuando tenés un agobio colectivo, vos lo que la sociedad quiere es que se resuelva el tema. Por ejemplo, vos tuviste la salida de los gobiernos de Raúl Alfonsín, 1989, y el comienzo del gobierno de Carlos Menem, en 1990, los dos tuvieron hiperinflación. ¿Qué vino a salvar a la sociedad de una situación dramática en términos sociales, económicos, emocionales? La convertibilidad. O sea, la paridad 1-1 del peso con el dólar. Eso está muy bien contado, Cuchu, en el libro, para mí es el mejor libro de análisis político de este autor, de Horacio Berbisky, en el libro La educación presidencial, que de alguna manera la tesis que dice se pudo llevar adelante un programa de shock profundo en términos monetarios, fiscales, reforma al Estado, como fue el menemismo con la convertibilidad, producto de el malestar profundo que había generado la hiperinflación, tanto la de Alfonsín como la que le tocó a Menem. Claro, en una situación de un trauma social, digamos, ahí está, shock, ahí está. Entonces, porque ¿qué es lo que sucede? Acá, como en cualquier lado, digamos, cuando hay una situación que es percibida de emergencia, de shock, se justifica la adopción que serían medidas inaceptables en condiciones normales, digamos. Entonces ahí aparece la dolarización. Y ese escenario es que tiene hoy algunos rasgos de esa emergencia. Y entonces algunos te presentan y dicen, bueno, con la dolarización se soluciona todo. Ahora bien, digamos, vuelvo a repetirte, no importa ahora lo que yo diga, no soluciona nada. Al revés, agrava todos los problemas. Digamos, y acá los ves en la situación de las experiencias de dolarización de la economía en Latinoamérica, Ecuador, El Salvador y Panamá.
digamos, donde lo que se extiende en esos países es la de crisis sociales, inmigración. El Salvador, digamos, su principal ingreso, si querés, económico, de actividad económica, es las remesas que envían los inmigrantes. Panamá se convirtió en un paraíso fiscal a partir de ese sometimiento también con Estados Unidos por su dependencia económica y la pérdida de soberanía monetaria. Digamos, para hacerlo, son dos momentos históricos diferentes, tienen contextos diferentes estos tres casos. El de Panamá es el de 1904, en Ecuador en el 2000 y El Salvador en el 2001. Esas economías, uno puede decir, y no tienen inflación. Sí, lo que pasa es que es el silencio de los cementerios. Tienen esas economías. Entonces, lo que sucede es que hay que saber, en el caso particular de Argentina, que sería un caso inédito por la dimensión de su economía, por la heterogeneidad productiva, por la diversidad de su estructura social, sería un experimento, digamos, impactante, porque te llevaría a un nivel de desindustrialización fenomenal, una situación de desempleo, un nivel de conflictividad social, económica y política impactante. Pero previo, digamos, esto es cuando uno dice, bueno, si ya está la dolarización, pero previo a la dolarización, dadas las características que hoy tiene la economía argentina en la coyuntura, es que primero tiene que haber la hiperinflación, porque no hay reservas para poder dolarizar. ¿Qué significa dolarizar? Tener dólares para canjearlos por los pesos. Bueno, esos dólares hoy no existen. Hay un estudio de un centro de estudios que está en la Universidad de Buenos Aires, bueno, estuvo publicándose en la mayoría de los portales, donde dice que la paridad de dinero circulante y de pasivo del Banco Central, o sea, de los pesos con lo que tiene el Banco Central como su deuda, para dolarizar la economía con el actual nivel de reservas netas, ¿vos sabés cuánto tendría que estar el tipo de cambio? 4.300 pesos por dólar. ¿Escuchás bien? 4.300 pesos por dólar. Hoy el oficial está en 110 y el paralelo en 200. O sea, esto obviamente te lleva a se pulveriza el salario, se pulveriza las jubilaciones, pero más aún, digamos, todos los que tienen depósitos y títulos en pesos, no existen esos dólares. O sea que lo que existiría sería una inmensa confiscación de depósitos. Te darán títulos a cobrar en algún momento, si se cobran, o directamente una licuación total. Digamos, sería un drama. Digamos, hay un drama mayúsculo en términos económicos, políticos y social. Ahora bien, ¿qué es lo que te venden en ese espejito de colores? Si vos dolarizás, bueno, vas a tener un ancla antiinflacionaria impactante porque no va a haber emisión. Esto es lo que se dice, porque no hay emisión monetaria, como si ese fuese la razón de la inflación argentina. También que había disciplina fiscal, que así se va a estimular el crecimiento, que se va a generar confianza y que van a venir inversores internacionales. El mismo discurso que tenía la derecha con el tema de con los ajustes ortodoxos. Pero eso implicaría, digamos, un ajuste brutal. Ahora bien, una cosa era la década del 90. La década del 90 era economías que estaban en crisis latinoamericanas, pero fundamentalmente a nivel internacional, y acá hago rápidamente un rulo vinculado con lo internacional, Estados Unidos era la potencia hegemónica. ¿Por qué? Porque se había caído el muro de Berlín, y por consiguiente se hablaba, ¿no? ¿Se acuerdan? El fin de la historia, obviamente que si Estados Unidos era el mundo unipolar y Estados Unidos la potencia hegemónica, su moneda también, ¿no? Todo lo que se está poniendo en duda en este preciso instante, casi, ¿no? Exactamente. Digamos, abrazarse al dólar justo ahora, cuando lo que tenés es que el dólar, digamos, con un informe del Fondo Monetario Internacional, te cuento, en 1999
el total de las reservas en dólares de los bancos centrales de todo el mundo era el 71%. Ahora en el 2021 bajó al 59%. O sea que ya no es tan hegemónica. Digamos, los bancos centrales lentamente van a buscar otras monedas. A lo que se le suma que ya hay un reordenamiento geopolítico y de distribución del poder económico global. Ya no es un mundo unipolar. O sea que Estados Unidos va a seguir siendo potencia, el dólar va a seguir siendo importante, pero ya no es dominante y único. Y además, y ahora para cerrar lo coyuntural, Estados Unidos está transitando un periodo de elevada inflación y por consiguiente debilitamiento de su moneda. Entonces ahora te vas a abrazarse al dólar. Digamos, es como que sería, si ya antes era una tragedia, un drama, ahora sería hasta inoportuno, digamos, ir a la dolarización. Insisto sobre una idea, un concepto. El objetivo parece ser, para mí, instalar la necesidad de una política de shock ortodoxa, fiscal, monetaria, digamos, Sí. e impregnar al también, resto de la discusión política de eso. Quizás el mismo lugar, viste que se está hablando mucho de los puentes con la historia del proceso de Alfonsín y la llegada de Menem, ¿no? En un sentido de una inflación que se... Como la de Menem y la convertibilidad, sí. Como la de Menem y la convertibilidad. Y el rol clave que tuvo desde el punto de vista cultural en aquel momento lo que era la expresión de la ortodoxia económica, que era la UCD, que siendo la tercera fuerza terminó imponiendo su programa político. Sí. Acá ese me parece que podría llegar a ser la novedad. Respuesta que seguramente la va a dar el futuro y la historia. ¿Hasta dónde va a llegar Javier Milei? Bueno, será hasta la próxima, querido Cuchu. Bárbaro, un abrazo grande para todas y todos que nos han seguido durante todos estos casi 4 años con nuestros 200 episodios. Muchas gracias a todos, nuestras seguidoras, nuestros seguidores que han convertido a Truco Gallo uno de los podcasts originales más escuchados de política y economía de nuestra Argentina. Gracias a todos los seguidores, los que los comparten. Estamos muy agradecidos por tenerlos a ustedes allí. Querido Totó, un abrazo muy grande. Buena semana para todos y todos, muchachos. Un abrazo. Chau, hasta la próxima. Coordinación, Alfred Ábalos. Producción comercial, Pablo López. Realización, Simón Villarrubia. Diseño gráfico, Andrés Roch y Lisandro Aira para brasilcomunicación.com.